UNDESCA quiere empezar su primer ciclo de charlas relacionadas con datos, algoritmos y economía digital, hablando de las plataformas de delivery. Es una discusión que venimos teniendo hace bastante y quiero que ustedes escuchen a cada uno de los expositores. Están las empresas, está el sindicato, uno de los sindicatos que representa a los trabajadores. Hay gente de la academia haciendo un trabajo de investigación muy bueno, casi el único que hay en Argentina y en Latinoamérica. Y está también Vanessa Sile y Alberto Freire, en representación más de la política o partidaria o la alta política, para contar un poco cómo esa experiencia está resonando en proyectos legislativos y en miradas sobre la seguridad social o la protección de los derechos que deberían tener esos trabajadores. Nosotros desde 2022 empezamos a estudiar el tema de las plataformas digitales en la Argentina a través de un proyecto que se llamó WorkerTech Argentina, apoyado por BitLab. Hacia fines del 2023 pudimos conseguir datos brindados por las plataformas que concentran hoy en Argentina el 97% de los repartidores, o sea, las dos mayores plataformas de reparto. A partir de ese estudio pudimos ver una evolución y sacar como una radiografía de lo que había sido también la evolución de los últimos 5 años del trabajo en plataformas. Teníamos datos que eran bastante fragmentados, que eran basados en encuestas, algo similar a lo que ustedes hicieron, que es, es sumamente importante también hablar con los trabajadores y trabajadoras de plataformas. Nosotros lo hicimos en algunas mesas de diálogo, pero necesitábamos saber, el mapa completo y nadie lo tenía en la Argentina. Y para 2020 y 2021 había muchos proyectos de ley que estaban basados en nada, o sea, sin datos. Y nos parecía que era importante para la discusión pública informar y desmitificar también las oportunidades que creaban las plataformas y quiénes eran aquellos que usaban las plataformas y cómo la usaban y por qué la usaban. Estas 3 preguntas las pudimos resolver gracias a poder tener datos anonimizados de las personas que usan las plataformas, de estas 2 empresas más grandes de Argentina, y tuvimos algunos hallazgos que nos dieron una visión bastante diferente a lo que nosotros teníamos, ¿no? La primera impresión que habíamos discutido en algunas mesas con Gastón, que también es parte de WorkerTech, era que eran migrantes, eran personas extranjeras, que estaban todo el día, en esas plataformas, ¿no? Bueno, lo que nosotros encontramos es primero cambios en el uso de las plataformas y también una cantidad, muy grande de crecimiento del uso de la plataforma desde 2022 hacia 2023. O sea, nosotros teníamos datos desde 2019 y el corte es en noviembre de 2023. Una foto diferente a la que ahí vimos, porque ahí había hablando 4 varones y 2 mujeres. Bueno, en realidad, hay 2 mujeres cada 8 varones, o sea, en una, de a 10 personas, 2 solamente son mujeres, eso es lo que nosotros encontramos. Y sí, hay como un acercamiento de esta flexibilidad para tomar horarios de trabajo, ¿no? Eso como para que a ustedes le quede, algo que creo que todos sabemos, ¿no? ¿Por qué nos sumaríamos a una plataforma? Porque nos permite manejar nuestro tiempo. Bueno, eso lo pudimos ver. Pero había otras novedades en los usos que nosotros encontramos. En primer lugar, dijimos la magnitud había crecido, básicamente entre el 2022 y el 2023, el uso de las plataformas, o sea, de personas individuales que empiezan a usar la plataforma, se aumenta un 50%. Y eso nos pareció muy significativo. Si van ahí, ¿por qué van? Es la pregunta. Entonces, la primera respuesta es que hay ingresos. O sea, van a buscar ingresos y la plataforma les daba ingresos. Tanto es así que encontramos que aquella porción de personas que utilizaban full time la plataforma para el 2023 lograban ingresos
promedios superiores, digamos, superiores al promedio de las personas asalariadas registradas. O sea, aquellas personas que le dedicaban el uso full time. Eso nos pareció, digamos, fue una sorpresa en el estudio, porque digamos, sabíamos que iban a buscar oportunidades de ingresos, pero no sabíamos que en ese año, por lo menos que nosotros damos cuenta, 2022, 2023 y esa evolución, había, digamos, una preferencia bastante, digamos, palpable de un interés en permanecer en esa plataforma. La contracara de esto, digamos, de un alto ingreso en relación al ingreso promedio, es que no eran la mayoría los que trabajaban full time, sino que desde 2020, donde el 30% trabajaba full time, para 2023 solo el 9% trabajaba full time. O sea, lo que nosotros empezamos a ver en una evolución, digamos, tenemos los gráficos, pero no los trajimos, es que si bien a medida que estos ingresos parecían ser buenos, en realidad la modalidad del uso de estas personas era esporádico. Lo que nosotros mirábamos eran, bueno, qué modalidad de trabajo, qué modalidad de vínculo con la plataforma tenían. Es que esta modalidad era esporádica o era lo que se denomina típica. O sea, no hay patrones muy, digamos, que podamos saber, bueno, sí, son tantas horas en general, sino que el 90% lo hacía, digamos, se conectaba mucho menos de lo que nosotros esperamos. Y entonces teníamos, digamos, un promedio de menos de 40 horas muy alto. 40 horas en la plataforma en un mes, ¿no? Entonces, un 40% de las personas se ubicaba, digamos, básicamente trabajaban muy poco. Bueno, ahí había otra investigación para hacer que nosotros no la hicimos, porque nosotros manejábamos datos, digamos, muy grandes, y solamente teníamos una columna que era una parte de un número identificador, ni siquiera todo, con las horas dedicadas, y bueno, y después podíamos hacer proyección de ingresos. Digamos, con datos reales, pero no pudimos hacerles preguntas a cada una de estas personas. Preferimos, bueno, tener ese mapa global, y un dato que acompañó también esto, ¿no?, es que aumentó significativamente el porcentaje de aquellos que usaban las plataformas entre las personas jóvenes de 18 a 24 años. O sea, para fines de 2023, una de cada tres de las personas que usaban la plataforma tenían hasta 24 años. Y eso pareció, digamos, bastante también importante, porque, bueno, lo usaban poco y eran jóvenes, y en su mayoría varones, ¿no? Eso, digamos, es algo que empezamos a ver. Por otro lado, digamos, otros datos, digamos, que tal vez pueden, digamos, informar un poco los debates. El uso de la bicicleta empezó a perder de a poquito lugar, para darle lugar a la moto, ¿no? Ahí se empezó a incrementar un 20%, aumentó el uso de motos, que le generaba a su vez, digamos, mayor cantidad de repartos, mayor cantidad de ingresos, más trabajo en plataformas, o más uso de la plataforma es más ingresos. O sea, hay una correlación en eso. La plataforma no engaña. O sea, si estás más ahí, vas a ganar más o vas a tener mejores ingresos. Y bueno, creo que en general era como un panorama, no sé si me queda mucho tiempo, pero queríamos dar estos datos que digamos, nosotros los llevamos a tomadores de decisión, los acercamos a organismos internacionales que regulan el trabajo, porque la evidencia también, digamos, hoy yo no puedo asegurar que es igual a esa foto que sacamos entre 2022 y 2023, pero sí estamos seguros que hay que mirar, digamos, cómo se usa y las oportunidades que genera una herramienta que evidentemente tiene bajas barreras, ¿no? Y bueno, y eso es un desafío para pensar también, digamos, algún tipo de política pública que genere, digamos, oportunidades de ingresos.
básicamente desde el proyecto WorkerTech y desde, digamos, el apoyo de BitLab era eso, digamos, ver oportunidades de ingresos en países que, digamos, tienen crisis económicas y que necesitan, bueno, acompañar las oportunidades de mantenimiento de las personas, de ganancias. Entonces, no era, digamos, una mirada normativa en contra de las plataformas, sino decir, bueno, cómo mejorar desde ese punto que tiene bajas barreras. Evidentemente tenía bajas barreras porque en el último año más del 50% de las personas que estaban ahí habían ingresado hace menos de un año. O sea, nosotros contamos hace cuántos meses habían ingresado y era abrumador que en 2022 se habían volcado a las plataformas muchas personas que con esta modalidad típica de trabajo o de actividad eventual y que, bueno, le habían reportado ingresos. O sea, ese dato es como ineludible, habría que ver después cómo evolucionó, qué pasa con la economía, qué pasa con las necesidades de ingresos de las personas y ver cómo eso puede ser más productivo o beneficioso para el bienestar general. Hay un proyecto de actualizar los datos del estudio. Sí, sí, por supuesto. Bien. Gracias, Cilia. Gracias. En principio me parece que, y no es la idea de entrar en un debate, que la información con la cual decís, nosotros de la organización sindical entendemos que es diferente, que la cantidad de trabajadores que desarrollan la tarea en full time es casi el 80% de los trabajadores que tienen, que lo hacen en diferentes, o sea, hacen mitad de horario al mediodía y mitad de horario a la noche, se dividen los horarios. En ese sentido me sorprendió, incluso lo que estoy diciendo lo dice la misma OIT, en los informes de OIT que están presentando en estos últimos tiempos. O sea pero más allá de eso, la información la trajeron del lado de las empresas, digamos, ¿no? Te la proporcionó la empresa. Sí. Más de 70.000 observaciones. Claro, de la empresa, las dos empresas te dan la información. Bueno, nosotros desde la organización sindical, que hemos trabajado con diferentes regionales donde están ubicados los trabajadores en los diferentes municipios y localidades, los chicos cuentan otra cosa. Pero bueno, más allá de eso, me parece que es importante tener la posibilidad de entrar en este debate, sobre todo desde la convocatoria, ¿no? Porque estamos hablando de el trabajador y los nuevos derechos, que creo que el panel que me tocaba a mí. En principio, nosotros pensamos que para hablar de nuevos derechos deberíamos empezar a pensar en los derechos que todavía no se les cumplió para entrar en los nuevos derechos, porque si hay algo que las plataformas implementaron es ponerle a la organización sindical algo que nosotros hace unos años no veíamos, o por lo menos no existía. El sindicato tiene unos años más de formación que la plataforma digital de que llegó al país. Nosotros en el gremio tenemos 3 ramas de actividad. La rama de mensajería, que es el motoquero tradicional, que no sé si conocen ustedes, que es el histórico. La rama de delivery, que es el delivery de la casa de reparto de comida, que tradicionalmente le lleva la comida a la casa de la gente. Y en los últimos años agregamos una rama más al convenio colectivo de trabajo que se llama trabajador de comercio electrónico, que son los trabajadores que hoy empiezan a repartir la paquetería de Mercado Libre, que ustedes ven en moto que andan con los paquetitos repartiendo, y los que trabajan para las plataformas digitales. Esas son las 3 ramas de actividad que tenemos. En las primeras 2 ramas de actividad ya tenemos compañeros trabajadores en relación de dependencia, y en las plataformas digitales todavía no hemos logrado, si bien al principio logramos tener compañeros en relación de dependencia, hoy eso todo se volvió para atrás y prácticamente el 100% de los trabajadores están en esto que decimos nosotros que es una suerte de precarización laboral. Y la consecuencia de esta situación que nos genera con estos compañeros es que, más allá del derecho laboral, que es la razón primaria de la lucha que nosotros llevamos adelante, es que no podemos resolver los problemas diarios de los compañeros. ¿A qué voy con esto? Hoy los problemas que tienen los compañeros lo vimos recién en el video, no tienen la posibilidad de discutir un aumento de salario o una paritaria. La actualización que de vez en cuando se da, la da la empresa en base a los parámetros que ellos creen que tienen que darla. Eso es en el salario. Después, en la etapa diaria de trabajo, surgen problemas que tienen que ver con el desarrollo de la logística en la calle. O sea, si yo me logueo y tengo que
llevar un pedido, cuando lo voy a buscar, el usuario del pedido no lo quiere más, entonces la plataforma me pone en una pausa hasta que yo no devuelva el pedido. Todo eso se genera en pérdida de tiempo, pérdida de plata, que el trabajador tiene y no recibe nada a cambio de eso. Ni hablar de cuando a veces un usuario, miren, voy a contar una experiencia. Hace un tiempo llegó un compañero al sindicato quejándose de que la plataforma lo había bloqueado, o sea, le había dado salida, no podía trabajar más, trabajaba para pedido ya y tenía una de las categorías más altas, digamos, en el escalafón de reparto. Él trabajaba muchas horas, hacía mucho tiempo y ganaba muy bien, esa es la verdad, porque trabajaba muchísimo. Pero a consecuencia de que un usuario del servicio le puso una mala calificación, directamente lo bloquearon y no tenía un lugar a donde ir a reclamar. O sea, decir, fui producto de algo que no tengo nada que ver, porque el pedido yo lo saqué de la casa de comida, lo fui a llevar, en el medio suspendieron el viaje, pero yo ya estaba en la puerta, no me lo quiso recibir, me comí un garrón por todo esto, tuve que ir a devolver, pero la realidad es que me bloquearon y perdí el tiempo que venía trabajando. Ahora tengo que trabajar con una cuenta alquilada, que es otro problema, y el chico empezó de abajo, digamos, ya no le tiraban la misma cantidad de viajes, la cuenta no era de él, y no había un lugar donde resolver esos problemas. Ese es en el desarrollo diario, digamos, hay muchísima infinidad de problemas. Las aplicaciones permanentemente van haciendo modificaciones de cómo un trabajador se informa o cambia la forma que ellos le dan un viaje, le dan 2 viajes, van a retirar un paquete y le dan 2 paradas, a veces se la sacan, a veces el algoritmo mide de manera lineal, a veces mide... Hay un montón de situaciones que nosotros los trabajadores no podemos discutir o no tenemos un ámbito de lugar para poder resolverlo, que generan consecuencias a los trabajadores que nos ponen absolutamente en desventaja, más allá del hecho de que no tenemos cobertura social, no tenemos aguinaldo, no tienen ART, digamos, hay un montón de situaciones, ni hablar de los accidentes. La posibilidad de tener una formación, tampoco la tenemos. No tenemos un lugar donde nos podamos formar para mejorar la calidad de nuestro servicio de trabajo y garantizar incluso a los trabajadores mejor seguridad en la vía pública. Pasan un montón de cosas. Ahora, hay otras cosas que sí los trabajadores reclaman a la organización sindical. Es un poco lo que dijeron acá. La posibilidad de trabajar básicamente cuando tienen la posibilidad de hacerlo o lo quieren hacer. Eso para nosotros como organización sindical es un reclamo nuevo que antes no teníamos. Antes no existían. Nuestros otros convenios colectivos de trabajo son bastante lineales. 8 horas por día, media jornada, part-time, digamos, están estipulados claramente. Hoy tenemos chicos que no quieren estar en relación de dependencia o no encuentran la manera de que el sindicato canalice esa demanda porque quieren trabajar básicamente cuando quieren. Yo quiero trabajar 3 horas por día o quiero trabajar los fines de semana solamente y me quiero conectar cuando quiero. Y nosotros no tenemos la posibilidad de darle ese encuadramiento, como quien dice, legal. Y creo que ese es un derecho que nosotros tenemos que ver de qué manera lo hacemos. Es una suerte de derecho a la desconexión, de poder conectarse cuando uno quiere y trabajar cuando quiere. Es esa sensación de libertad de casi de que los chicos de 18, 20, 25 años piden a los 18, 20, 25 años, pero después cuando cumplen 30 años dicen, mira, ya dejé de trabajar cuando quería, ahora la verdad que tengo que trabajar 8 horas por día o la mayor cantidad de horas que puedo porque si no, no me alcanza. Porque antes vivía con mi mamá y entonces trabajaba cuando quería y ahora me quiero vivir solo y por eso necesito trabajar más. Entonces nosotros como sindicato nos vemos en la necesidad de cuidar, digamos, el derecho laboral como tradicionalmente lo conocemos, pero también ver la manera de contener a todos esos chicos que nos vienen y nos dicen, mira, lo que me gusta a mí de la plataforma digital es que yo puedo conectarme y desconectarme cuando quiero. Eso no lo quiero perder. Eso lo quiero tener. Y nosotros creemos que en esto de los nuevos derechos, ese es uno de los que me parece que podríamos entrar a conversar. Yo sé que el tiempo es poco, quizás estos debates dan para rato, pero creo que es una tarea pendiente de la sociedad, ¿no? Bueno, yo le decía recién antes de entrar de que creo que las últimas 3 elecciones por las cuales pasó nuestro país
básicamente todos los candidatos, por izquierda o por derecha, pusieron en la bandera de la campaña, vamos a resolver esto. No se ha resuelto. Sé que este año en la OIT se está discutiendo esto y esperemos vengan señales de generar un acuerdo para las dos partes, porque la plataforma hizo que nuestra actividad crezca muchísimo. Eso es una realidad. Generó muchísimas fuentes de trabajo. Muchísimas fuentes de trabajo. Nosotros, nuestra organización sindical, cuando nosotros armamos el gremio, teníamos alrededor de, en la capital federal, alrededor de 15.000 compañeros, en el mejor de los casos. Había 15.000 trabajadores entre delivery y mensajería. Lo que hizo la plataforma, explotó la demanda. Hoy un chico de una primaria puede pedir, o de una secundaria, puede pedir una hamburguesa estando sentado en la clase porque quiere comer, y eso generó una demanda que antes no teníamos, y eso es buenísimo, generó mucho trabajo. Por eso yo creo que hay que dar el debate, hay que discutir, hay que animarse a que los sindicatos también nos pongamos a entender de que en el trabajo es un trabajo en el cual vos tenés que trabajar. Con esto cierro, con esta experiencia. Como dije al principio, los primeros trabajadores que nosotros tuvimos en relación de dependencia como sindicato, que logramos que Pedidos Ya los contraten en relación de dependencia, eran casi 2.000 trabajadores. Estoy hablando hace, ya ni me acuerdo, 6, 7 años atrás. 6, 7 años atrás. Logramos hacer que los trabajadores estén en relación de dependencia. Y lo que nos decían los abogados de Pedidos Ya era que había que discutir la producción. Había que discutir que la cantidad de viajes que hacían los trabajadores no era suficiente como para poder que haya una cierta de equilibrio entre el costo, la demanda y todo esto. Y nosotros habíamos entrado en analizar eso, en cómo podíamos hacer para que esto sea rentable para la empresa, pero sin que los trabajadores pierdan derecho. Después las cosas cambiaron y todo cambió y se fue al tacho y terminamos todos precarizados. Pero me parece que hay que volver a retomar por ahí. Habría que animarse a dar ese debate, porque los trabajadores queremos trabajar. Porque los chicos que ven en la calle quieren trabajo. Y lo quieren hacer bien, y tienen un montón de trabajadores que lo hacen muy bien. Además que quieren tener la posibilidad de que si se pegan un palo, que es muy normal, alguien los cuide. Básicamente es eso. Muchas gracias. Bueno, no voy a agregar a los datos que brindó Cecilia, pero sí quería retomar un concepto que vos, Pancho, dijiste, que es este concepto de economía digital, que abarca mucho más que lo que es la discusión alrededor de la economía de delivery, digamos, de mensajería, digamos, o de drivers, ¿sí? La economía digital es mucho más grande que este sector. Este es un sector muy importante y lo que nosotros vemos, por lo menos en el ámbito de un lugar en particular como es la zona del Delta, ¿sí? Que tiene, digamos, bueno, la parte del territorio, digamos, y tiene la parte de las islas, ¿sí? Que no vivo, digamos, en el Delta, pero sí conozco un poco por el trabajo que han hecho organizaciones de Civic House los problemas sociales y demográficos que tiene, digamos, la zona, y eso no deja de generar un montón de preguntas acerca de cómo los habitantes del Delta, y en particular el trabajo nuestro está en el Delta cercano al Paraná, ¿sí? Que es una parte bastante desconectada de todo lo que tiene que ver con los municipios que se mencionaron anteriormente en la charla. Lo que notamos es que esta economía digital que estamos discutiendo ahora, no está llegando de la misma forma a ese tipo de poblaciones, ¿sí? Son poblaciones, digamos, que están en el siglo XXI bastante desconectadas de lo que son los beneficios de esta economía digital. Tienen serios problemas a la hora de acceder a este tipo de beneficios que generan las plataformas por varias razones, ¿sí? Y ahí es donde un poco lo que ha hecho Civic House es tratar de traer algunas soluciones
a cómo los desafíos que tienen estas poblaciones con respecto al acceso a bienes y servicios se puede mejorar con el desarrollo de tecnología que no viene propiamente de empresas, ¿sí? Y ahí lo que se hizo fue, en base a un trabajo bien de campo con las problemáticas de la gente que vive en las islas, bueno, entender un poco cómo la dinámica de conexión de ellos y de acceso a servicios a través de lanchas que reparten agua, lanchas que reparten, digamos, servicios esenciales que nosotros hoy creemos que las podemos acceder a través de una plataforma o que bajamos a la calle, vamos y las compramos. Bueno, ese tipo de poblaciones no tienen ese acceso tan rápido, pero sí la tecnología les puede brindar hoy en día una manera simple y fácil de acceder a todos esos servicios con la infraestructura existente que tiene muchas de las lanchas del Delta que reparten servicios y bienes. Y ahí fue que desde Civic House creamos, junto con otras organizaciones que trabajan en el Delta, y es una aplicación que se está testeando, ¿sí? Que está dando buenos resultados, pero necesitamos un poco de apoyo también de los municipios de la zona, digamos, y también de la provincia. Se creó algo que se llama la Deltap, ¿sí? Que es una app que tiene acceso los vecinos y a su vez también aquellos microemprendedores que nosotros creemos que son parte de esta economía digital, porque una vez que empiezan a integrar tecnología, esa lancha que reparte agua o esa lancha que reparte, digamos, la garrafa, digamos, o cualquier otro bien que acceden los isleños, bueno, ahora empieza a estar mediada, digamos, por una tecnología que le permite saber a un vecino del Delta del Paraná que en 10 minutos está llegando, digamos, esa lancha que trae agua, y que si yo no sé que está llegando en 10 minutos, bueno, capaz tengo que esperar otras 6 o 8 horas hasta que llegue la próxima lancha, y capaz yo el agua la necesito ahora, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue generar esta aplicación que conecta fácilmente, digamos, con herramientas digitales como Google Maps, digamos, y que funciona con geolocalización, que le permite, digamos, tanto al este microemprendedor que ahora empieza a usar la tecnología, como a estas familias la posibilidad de estar conectado con ese nuevo negocio, ¿sí? Que es un negocio que antes funcionaba con una lógica completamente diferente, en donde las personas tenían que ir hasta el muelle y esperar a saber si la lancha estaba viniendo, o escuchar el ruido de que la lancha estaba viniendo, y ahora simplemente tener en un celular y saber, digamos, bueno, en 10 minutos viene la lancha que viene a buscar a mi hijo, digamos, para ir al colegio, ¿sí? En 15 minutos viene la lancha que viene a traer, digamos, la venta, digamos, de supermercado. Eso se está testeando en este momento. Los resultados son muy buenos, ¿sí? Son muy buenos porque es también el uso de tecnología que ha sido probada para otro tipo de industrias. Es la que usan acá nuestros compañeros de las plataformas para que nosotros recibamos pedidos de las plataformas, pero que en este tipo de poblaciones, en donde el volumen capaz es relativamente chico, ¿sí? Se requiere no a veces una solución de mercado, sino que se requiere también una solución más activa por parte de los municipios y del Estado, ¿sí? Por ejemplo, la incorporación de la SUBE, digamos, a varios de los métodos de transporte dentro de lo que son lanchas colectivos o lanchas, digamos, más informales. Eso es todo un trabajo que requiere que la gente del Delta, digamos, también sea apoyada por la Secretaría de Transporte de la provincia, digamos, y del municipio, y que se tome una decisión, digamos, también política de poder incorporar esta tecnología que ya funciona en cualquier barrio de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, y que capaz por estos desafíos de no entender, digamos, cómo
cómo implementarlo dentro del contexto del Delta se hace más difícil, pero la tecnología existe, ¿sí? Así que bueno, yo quería, más allá del debate alrededor de esto, traer acá un poco la discusión acerca de que la economía digital es mucho más, digamos, que capaz el debate que estamos teniendo hoy sobre trabajo en plataforma, y que también nosotros desde Civic House creemos que estos emprendedores y familias, digamos, y personas que trabajan en el Delta brindando bienes y servicios a la población, al incorporar tecnología, empiezan también a trabajar de una manera en donde la tecnología es un vector clave de desarrollo económico para la zona. Bueno, así que muchas gracias. Gracias, Gastón. Antes de entrar como directo en la temática de esta presentación, sí quería como tomarme un minuto para contarles un poco qué hay detrás de una aplicación como Rappi, que supongo que la mayoría de ustedes la deben usar día a día, ¿no? Nosotros en particular somos una startup, una compañía de base tecnológica fundada en 2015 en Colombia. Somos latinoamericanos haciendo soluciones de tecnología para nuestra región. Operamos en 9 países de Latinoamérica y en más o menos unas 600 ciudades. Y tenemos un poco como la particularidad de ser una de las pocas o la única empresa de nuestro rubro que todavía continúa en manos como de nuestro equipo fundador. Y nosotros como entendemos que nuestra operación se juega en lo hiperlocal, ¿no? Por eso queremos un poco ser siempre como el reflejo digital de qué pasa a nivel comercio en los barrios. En la Argentina estamos constituidos legalmente y operando desde 2018, y la verdad que desde 2023, 2022 finales y 2023 empezamos como un plan de inversión bastante agresivo en la Argentina como para lograr crecer. Abrimos 30 operaciones nuevas entre 2022 y 2023, y desde el año pasado estamos focalizando un poco cómo expandimos, ¿no?, la operación en esas ciudades donde ya estamos operando, ¿no? Argentina juega un rol clave en lo que es como la compañía en general, entonces la verdad que apostamos mucho obviamente al crecimiento en el país. Quiero como para explicar un poco el fenómeno, me quiero también tomar un minuto para pensar un poco la propuesta de valor que una plataforma como Rappi tiene para cada uno de sus 3 perfiles, ¿no?, de usuarios en los cuales intermedia, ¿no? Primero, los comercios. Creo que típicamente nosotros estamos acostumbrados a comprar en comercios que tenemos a 5, 8, 10 cuadras máximo, y de repente cuando entramos a Rappi podemos ver un comercio que está 50 cuadras, que está 40 cuadras, que quizás no lo conoceríamos, no lo compraríamos, pero entramos a una plataforma y lo vemos, ¿no? Y también vemos que el único lugar en el cual una hamburguesería de barrio puede estar al lado de McDonald's es en lo digital. En lo físico es imposible, McDonald's va a tener un local de 20 metros sobre la avenida y ningún emprendedor puede costear eso. Entonces creo que ahí empezamos como a notar las oportunidades que se generan a partir de plataformas como Rappi. En donde un poco como la propuesta de valor nuestra hacia esos comercios es decirle, bueno, vos ponés el foco en hacer la mejor hamburguesa y que tus usuarios te elijan. Nosotros te ayudamos con la transformación digital de negocio, ya sea con inversiones de marketing, pasarela de pagos, logística, devoluciones de usuarios como para mejorar el producto, oportunidades a partir de data de entender, che, mira, hay una falta de oferta a tal hora, en tal producto, tal zona, tenés ahí una oportunidad de mercado para crecer. Y sobre todo yendo como al operativo, decir, bueno, desde una infraestructura que ya tiene montado, que es un comercio, poder generar, ¿no?, como una boca de venta adicional. Pues bueno, tenemos los usuarios, hay mucho para decir de este costado, voy a tratar de ser breve. Creo que la principal funcionalidad, o al menos a mí como también usuario de Rappi, lo que más me gusta es poder comparar precios y características de distintos bienes y tomar decisiones de consumo basado en mucha información. Y por último están los repartidores, que bueno, ya no voy a repetir los datos de Cecilia, de ese estudio, que son muy buenos, muy elocuentes, pero sí también hay una propuesta de valor para los repartidores, y que tiene que ver con que puedan generar, acceder a una fuente de trabajo con bajas barreras de ingreso en términos de necesito, me conecto, no necesito, no me conecto cuando quiero, donde quiero, el tiempo que quiero, y obviamente también en ese proceso de hacer que el repartidor nos elija, ¿no? Creo que hay una gran diferencia entre el mercado laboral tradicional y plataformas como Rappi,
a mí Rappi me eligió para tener este trabajo, en cambio en el repartidor es al revés, es el repartidor el que elige, me conecto a Pedido Ya, me conecto a Rappi, me conecto a Mercado Libre. Entonces ahí nosotros es donde tenemos que trabajar cómo mejoramos la propuesta de valor para ese repartidor, ¿no? Entonces incorporamos seguro, tenemos, de hecho en Argentina fue uno de los primeros países en desarrollar la defensoría del repartidor, que es un equipo de agentes específicos que si tiene un problema de bloqueo, como comentaba Marcelo, pueden tener un contacto y una explicación humana, ¿no? De, bueno, ¿por qué? Y entender como un contrapunto y desbloquear, y esa atención puede ser presencial o virtual. Entonces, constantemente tenemos como que revisar un poquitito. Y creo que justamente a partir de esa propuesta de valor tan sólida que hay para los 3 perfiles de usuarios, las plataformas crecen más allá de los contextos de crisis, ¿no? Creo que el denominador común es como la oportunidad. En todo caso, las crisis lo que hacen es hacer más evidente la necesidad de volcar una plataforma, porque soy un comercio y necesito vender más, porque soy un usuario y quiero ahorrar guita, o porque soy un repartidor y necesito, si soy estudiante, no pedirle guita a mi viejo porque la mano está dura. Si de repente tengo un empleo tradicional, necesito complementar porque tengo un objetivo financiero específico, como no sé, una fiesta, cumpleaños de mi hijo, una cosa así. Entonces creo que la oportunidad está, la crisis lo que hace es acelerar o hacer más evidente, y creo ahí como dar 2 datos que me parecen, o 2 ejemplos, ¿no? O sea, sabemos que obviamente la pandemia aceleró la adopción de mucha tecnología en general y de plataformas como Rappi en particular, pero la realidad es que a la salida de la pandemia las plataformas o la adopción tecnológica no se cayó. Entonces la propuesta era tan sólida que se quedaron. Y bueno, lamentablemente en Argentina vivimos casi de forma permanente en contextos económicos desafiantes, pero por ejemplo podemos ver del otro lado de la cordillera un país como Chile, que tiene una estabilidad económica bastante, que envidiamos quizás un poco desde este lugar, que crece promedio 3 puntos del PBI los últimos 10 años, sacando obviamente el periodo de pandemia, y vemos que Chile hace 3 años reguló este sector. Y ahora el Ministerio de Trabajo, el nuevo Ministro de Trabajo, está por hacer el anuncio que aumentaron 1 punto el empleo registrado a partir de poder considerar y incluir en la estadística pública a los trabajadores de plataformas, ¿no? Entonces, vemos que un país que tiene una estabilidad económica bastante significativa como la de Chile, también esta industria crece, genera oportunidad y genera también mayor política pública de calidad. Creo que ahí, como para terminar de cerrar, probablemente cuando los distintos actores, los decisores como Vanessa, el Congreso, los representantes de los trabajadores como Marcelo, las empresas y los trabajadores conversamos, probablemente encontramos muchísimos más puntos en común de lo que queremos. Entonces, desde ahí, celebrar un poco este espacio y pedir que se repita. Gracias, Gabriel. Quiero hacer una introducción pequeña para después contar un poco cómo viene y de qué viene y qué hay y qué no hay en la Cámara, por lo menos en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, y desde la Comisión de Trabajo, en la cual en su momento, con todos los actores que acá estuvieron exponiendo, comenzamos y empezamos a entablar un diálogo cuando en el gobierno anterior tuvimos la posibilidad de presidir la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados. Primero una sola cuestión que creo que no puede ser ajena a nuestra realidad argentina. Y es que siempre hay una discusión, ¿no? Y en su momento la teníamos también con los compañeros de los movimientos sociales, que hablaban de la economía popular. Y hoy se habla de la economía digital. Y mañana se va a hablar de la economía de otro tipo. Bueno, por mi formación peronista, nosotros manifestamos y sostenemos que la economía es una sola. Y dentro de esa única economía hay variables. Y son las variables económicas las que determinan la situación que en ese momento vive los distintos actores sociales, el sector del capital y el sector del trabajo. Uno puede tener una economía como la chilena, que crece al 3%, dijo Gaby recién, que es cierto, pero no tiene una redistribución de ese crecimiento económico, y entonces sucede lo que nos sucedió tal vez en algún tiempo, donde no pudimos revertir una tendencia en nuestro país, que es la tendencia del reparto desigual de la riqueza,
que empezó a descender y no paró de descender, post pandemia tampoco. Entonces eso es una situación que hay que traer a colación. Si ese reparto total de la riqueza sigue siendo regresivo, la situación de crisis de los trabajadores y trabajadoras va a seguir siendo permanente. Quería contarles un poco de qué va el proyecto que nosotros presentamos y cómo lo estructuramos y cómo lo pensamos. Voy a leer una de las verdades de nuestra filosofía peronista, porque en esto se basó y se fundó el proyecto que nosotros realizamos. Nuestra filosofía de vida es simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Y así es que intentamos desarrollar un proyecto de ley que se funde en la elaboración de 10 principios generales que se basen en todo lo que vieron en el video recién. En un diálogo que hicimos previamente con nuestros compañeros de ASIM, del sindicato que expresó recién Marcelo, con personería gremial en el rubro y experiencia en la actividad, y también en un diálogo con las empresas. Y esos 10 principios extrajeron de la realidad práctica y simple de los laburantes, porque es un proyecto destinado no a la regulación empresaria, que creo que es otro capítulo a charlar. Hoy acá comentaban que, bueno, una de las empresas ya ingresó a una cámara empresarial. Me parece perfecto, porque creo que una de las virtudes de nuestro país es el diálogo social tripartito. Y una de esas virtudes está incorporada en nuestro proyecto de ley, que es el principio número 10, que es la negociación colectiva. Creo que el diálogo social tripartito es algo que coloca a nuestro país en una condición cualitativamente superior que muchas veces comparamos con cifras, aunque hoy son bastante malas las nuestras, de otros países de América Latina con características similares, y el diálogo social tripartito permitió en la Argentina desarrollar indicadores laborales de todo tipo superiores a los de América Latina. Ya les digo, tenemos que trabajar un poquito para que no caer en situaciones dramáticas o drásticas como tienen algunos países de Centroamérica de 80% de informalidad laboral, ¿no? Hoy nosotros tenemos 42% según el INDEC en el último informe, pero si la tendencia sigue por este lado, ese número va a crecer, inevitablemente va a crecer. Bueno, nosotros, el punto 10, empiezo por el último, es el que dice e indica que esta actividad, en términos de los derechos laborales o de las condiciones de trabajo, debe regularse en el grueso en un ámbito de negociación colectiva, ¿no? Muchas veces creemos que hay que regular y las leyes solucionan todo, y a veces las leyes ya están todas escritas y lo que hay que hacer es generar la política pública, y a veces la política pública es el Estado presente regulando los intereses que para nosotros no son contrapuestos, sino que pueden ser encontrar un punto de confluencia en la negociación colectiva a través de las convenciones colectivas de trabajo. No por casualidad, la ley que aún rige esta materia lleva el número 14.250. Es del primer gobierno peronista. El resto de los principios, ¿por qué les decía prácticos y simples? Porque hay un meollo en la discusión parlamentaria, y es un meollo que muchas veces traba esto y que llevó a que hoy no sea un tema que haya sido regulado, cuando vos tenés que en Chile fue regulado, que en Uruguay otro tanto, que Brasil está discutiendo. ¿Por qué en la Argentina nos trabamos? Bueno, nosotros intentamos no quedarnos en el problema y avanzar en posibles soluciones. ¿Cuál es, en materia laboral, el punto de discusión? ¿Cómo catalogar o cuál es la naturaleza de la relación? ¿Es una relación civil? Te van a decir acá los empresarios. ¿Qué van a decir los compañeros de los gremios? Es una relación laboral. Entonces la naturaleza jurídica es laboral o la naturaleza jurídica es civil. Yo creo que si nosotros vamos si nos plantamos en esa discusión, no va a haber ley nunca, aviso.
si podemos soslayar esa discusión y considerar, porque, digamos, existen los juzgados nacionales del trabajo en nuestro país porque se dejó de considerar una relación civil a las relaciones de trabajo, porque tienen otra naturaleza. Ahora bien, si yo en mi proyecto de ley ponía artículo 1, esta es una relación del trabajo, la discusión iba solamente a basarse en eso y no en algo práctico, en algo simple, que es lo que estos trabajadores sucesivamente piden, que es condiciones dignas de trabajo, que no te bloqueen arbitrariamente, sino tener un lugar donde demandar, condiciones de seguridad, de higiene, tener un baño, ¿no? Cosas básicas, principios generales de cuidados. Por eso nosotros llamamos a nuestro proyecto de ley de cuidados para las personas que trabajan en servicios de plataformas digitales. Y los 9 principios previos son 9 principios que sacamos del diálogo con los trabajadores y trabajadoras. De su relación, de su vida cotidiana, porque también hay una cuestión cultural que desandar acá. ¿Cuál es esa cuestión cultural? Que muchos trabajadores, me alegro escuchar en este video, que dijeron que era cortito, yo lo quiero ver entero ahora, porque me parece un buen trabajo de campo lo que hicieron, lo que hizo Fran, lo que hicieron acá los organizadores desde la universidad. En este video los trabajadores y trabajadoras planteaban como positivo la existencia de una organización sindical. Y creo que hay que avanzar en sacarnos los prejuicios en ese sentido. Porque si trabamos un prejuicio con respecto a la organización sindical, no se va a llegar nunca a este diálogo. Y acá la cosa va a salir dialogando y llegando al punto de acuerdo común, que es el punto virtuoso de la economía argentina. Y es un punto virtuoso que ha demostrado en el tiempo que todos ganan. Sí es posible. En nuestro país es posible que a través de una filosofía de tercera posición mundial y de diálogo social tripartito, todas las partes ganen. Leo enumero brevemente estos principios que nosotros pusimos como prioritarios y aplicables a toda relación digamos, regulando y poniendo el eje en la persona, como dice el Papa Francisco. El principio de libertad horaria, porque es una demanda de los trabajadores y trabajadoras de la actividad. Las estaciones sanitarias, por eso cuando escuchaba que era uno de los reclamos, digo, bueno, no nos equivocamos en regular la realidad. Porque uno puede, cuando las leyes se escriben en los escritorios y no se basan en la realidad concreta de la gente, fracasan también. Seguridad y protección. Acá es en la provisión de herramientas por parte de las empresas. Muchas cosas de las que voy a decir, es verdad que algunas empresas ya lo tienen. Entonces, bueno, mejor aún, ¿no? Mejor aún porque lo tienen que tener todas. Los marcos regulatorios también igualan. Porque la explotación, siempre va a venir uno más grande que vos que te puede explotar. Ojo con eso. Porque un día una empresa explota a un trabajador y otro día viene un monopolio y explota a esa empresa. Entonces, a veces los principios del capitalismo que son la libre competencia y la igualdad en la competencia parten de la base de las regulaciones. Programas sociales y de empleo, compatibilidad, planteamos que no es incompatible. Planteamos la transparencia algorítmica, esta es una de las grandes discusiones, y que acá están los compañeros del sindicato de informáticos también presentes, y me parece que eso está bueno, es una discusión que hay que dar, es una discusión válida. La prohibición de bloqueo arbitrario, fíjense que es otro de los temas que se plantearon acá, y que bueno, Rappi planteó que ya tienen un sistema de atención personalizada para esto. Bueno, eso es bienvenido. Soporte, información, esto es lo que hablábamos de la persona física. Hay una cosa muy importante de la cual se habla poco y de la que hay que profundizar, que es reputación digital y portabilidad de datos. Algo que parece invisible y que termina siendo muy importante en nuestros tiempos. Este artículo se los voy a leer para que tenga sentido y se entienda y quede grabado también. Es el artículo 9, ¿no? Dice, las personas trabajadoras tienen derecho a la intangibilidad de su reputación digital. Toda
afectación o menoscabo de su dignidad y cualquier lesión de su honra están expresamente prohibidas y habilitan las acciones preventivas y de reputación del daño. ¿Por qué? Porque antes había legajos en papel, ¿viste? Para tu legajo, tu historial laboral. Bueno, ahora es digital y tiene que ver también con la ley de datos personales. Entonces esto debe ser también protegido. Y hoy sabemos, y hay infinidad de cantidad de normativa internacional, hasta de doctrina, de leyes y qué sé yo, de la riqueza que producen los datos que producimos los ciudadanos y ciudadanas al simplemente tal vez usar el celular. Eso produce riqueza. Entonces eso también debe ser protegido. La reputación digital constituye un capital privado, porque siempre que hablamos, está bueno hablar cuando hablamos de la propiedad privada, pero el trabajador y la trabajadora también tienen propiedad privada y su reputación digital constituye su propiedad privada. Hay que protegerla como toda propiedad privada con el artículo 14 de la Constitución Nacional. La reputación digital constituye un capital privado y portable para la persona trabajadora, quien podrá acceder a todos los datos colectados por la empresa referidos a su persona durante el vínculo y aún después de su finalización. Las empresas de plataformas digitales no podrán utilizar dichos datos una vez extinguida la relación. Esto lo estamos planteando para este tipo de relaciones y también para otras. Es una discusión que estamos abriendo y dando a la Cámara de Diputados de la Nación con respecto a los datos personales en general. Otro punto es la cuantificación de la distancia recorrida. Esto era lo que nos planteaban los compañeros trabajadores, que es en prolijar los mecanismos, práctico y simple, repito, práctico y simple. Los mecanismos, el mapa que está en la aplicación para poder hacer correcta el recorrido de la distancia para llevar el pedido. Bueno, capacitación y elementos de protección, un régimen de vacaciones específicos, y esto también lo quiero traer a colación. Miren, no sé cómo estoy de tiempo, ya tengo que ir cortando. Dale, cerra. Que con Martín Menem me peleo por el tiempo. Diputada. Vaya cerrando, diputada. Sergio me deja hablar más. El tema de las regulaciones específicas. Cuando agarramos el tema de vacaciones en el proyecto que nosotros hemos presentado, nos acordamos y nos remitimos mucho a la ley del peón rural que existe hoy en nuestro país y la ley de trabajadoras de casas particulares. Dos normas que tuvieron, antes de ser sancionadas, un debate similar a este. ¿Por qué lo digo? Porque decían, no, esa aplicación de la ley de contrato de trabajo limpita como está. Y otros compañeros plantean, no, necesito una regulación específica, porque su regulación tiene características específicas. Fueron leyes que además las trabajó una persona que yo admiro, y voy a admirar siempre, que es el compañero Héctor Recalde, y finalmente tuvieron su regulación particular. Y se pudo sabiamente establecer una regulación particular. Y esto no significó quedarse sin derechos. Y tampoco significó aplicar una regulación que tal vez no cuajaba con la realidad específica, que era tal vez todos los principios de la ley de contrato de trabajo. Entonces creo que hay que buscar estos puntos comunes y que los podemos encontrar y que nadie tiene por qué necesariamente en una negociación salir triste. En una buena negociación las dos partes salen igual de contentas o en todo caso igual de tristes, ¿no? Pero, y eso no es comunismo, eso es peronismo. El otro punto es protección contra riesgos. Bueno, el régimen de vacaciones espeja un poco lo que estas dos regulaciones también tienen. Protección contra riesgos del trabajo, que es algo muy demandado por los laburantes en su día a día. Pasa de todo en la calle. El trabajo en la calle es un trabajo insalubre por excelencia. Y no puede ser que no se tenga ni siquiera esta protección. Y finalmente el punto 10 que les contaba, que es la negociación colectiva. En resumidas cuentas, ese es el proyecto y la intención de trabajar desde el Partido Justicialista, que tenemos el honor de estar en esta comisión, esta Secretaría de Nuevas Relaciones Laborales. Queremos trabajar desde el partido y los vamos a invitar a todos a hacer y emular este diálogo social tripartito, que creemos que es lo que puede darle un canal saludable al debate y efectividades conducentes. Muchas gracias a todos. Gracias, Vanessa. Debo reconocer, aunque prometí no pelearme con ella, debo reconocer que ha sido de las más receptivas a escuchar
siempre dialogar y tratar de entender bien cómo funcionan las plataformas, y hemos conversado varias veces y la verdad han surgido conversaciones sumamente interesantes con ella también, así que agradezco muchísimo siempre la buena predisposición y el espacio. Qué cantidad de temas me dejaste picando ahí, Vanessa, la verdad, para debatir. Pero voy a tratar de ser breve porque se lo prometí además al resto, y me voy a concentrar un poco en el escenario regulatorio de Latinoamérica. Y después sí hago un comentario sobre Argentina medio por encima para mí de a dónde debiera apuntar la regulación, ¿no? O dónde creo que está el secreto de lo que debiéramos tratar de empujar de manera conjunta. La verdad que es un tema, como creo que lo dijo Marcelo, que debe estar por ahí, que obviamente suscita interés en todos lados, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, en el mundo. Este año, dentro de poco, se va a estar debatiendo el tema plataformas en la OIT, con lo cual es un tema que tampoco tiene fácil solución, ¿no? Es un tema complejo, es un tema muy actual, y es un tema que obviamente tiene muchísimas aristas y muchísimos puntos en los cuales podríamos profundizar que no están resueltos. Ahora, a nivel Latinoamérica, uno lo que ve es solo 3 legislaciones actualmente, por lo menos son las que tengo yo mapeadas, que serían México, que está entrando en vigencia, me parece que es ahora, Chile, que fue la primera, y Uruguay, que la aprobó hace relativamente poco, que han abordado el tema trabajo en plataformas de una manera moderna, o por lo menos dando el debate, digamos, en esta nueva realidad. Hasta el momento no había otras legislaciones específicas, entonces uno caía en la discusión de finalmente qué aplica, si aplica derecho del trabajo, si se aplica derecho común, derecho civil, comercial, etcétera. Era un poco eso mayoritariamente lo que existía. Entonces, proyectos realmente que estén en vigencia hay 3, ¿no? Proyectos de ley. Después hay un montón de proyectos dando vueltas en todos lados. Hay proyectos en Costa Rica, hay proyectos en Ecuador, hay proyectos en Perú, hay proyectos en Paraguay, estoy hablando de la región, ¿no? En Brasil, que es interesante, si quieren ahora hacemos un doble clic, hay proyectos en Colombia, y un poco la discusión que se inició, o por la cual se origina todo, tiene que ver con lo que comentaba Vanessa, ¿no? El contrapunto era: estamos frente a una relación de dependencia y estamos frente a trabajadores encuadrados en una regulación de trabajo, o estamos frente a un trabajo autónomo, independiente, prestador de servicios, actividad de intermediación. Eran un poco esos los 2 contrapuntos que se estaban dando, ¿no? Entonces, sin ponerme a dar una opinión muy personal, lo que vemos es que la mayoría de los países, por lo menos en Latinoamérica, que están yendo por la adopción de una regulación, están tratando de salirse de esa discusión y tratar de adaptarlo un poco a las nuevas realidades y contemplar la posibilidad de que coexistan modelos de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile hicieron una modificación, por ahí me pongo un poco técnico, cualquier cosa me interrumpen, pero en Chile lo que hicieron fue una modificación a las normas de trabajo, al Código de Trabajo, e incorporan una normativa específica que recoge la figura del trabajador dependiente, pero también incorpora la figura del trabajador no dependiente, ¿no? Que sería más asemejado a la figura del independiente, autónomo, prestador de servicios, etc. Entonces, y a esa figura nueva sí le establece una serie de limitaciones, de limitación de tiempo, horario de desconexión, un mínimo de pago garantizado por la prestación de ese servicio, etcétera, etcétera. Eso es Chile. En el caso de Uruguay, optaron por una legislación un poco más genérica todavía, o sea, más lavada de cara al trabajador autónomo independiente, donde básicamente prevén las 2 posibilidades, trabajo dependiente y trabajo independiente, y lo que sí establecen en el caso uruguayo establecen que una serie de características que son propios de esta nueva modalidad de trabajo y de estas nuevas relaciones, no hacen presumir una relación de dependencia. Entonces, que en algún punto son fundamentales porque hacen a la naturaleza misma del vínculo que está habiendo entre las plataformas y los trabajadores de plataformas. Lo que presupone la ley uruguaya es, bueno, si se dan estos supuestos que tradicionalmente en el derecho laboral los harían caer bajo la figura de una subordinación o un trabajo dependiente, bueno, en este caso para trabajadores de plataforma
esto no configura esa figura dependiente, lo sigue considerado un independiente. Ese es el modelo uruguayo que se aprobó fines del gobierno anterior, antes del cambio de gobierno. Ahora el gobierno nuevo, que ha cambiado el signo político, tiene en sus manos la reglamentación de la ley, ¿no? Que es toda otra discusión. Porque obviamente la visión sobre el tema es importante. Es muy distinta a la visión que tenía el gobierno, o la que tiene el Frente Amplio, con la que tenía la coalición de gobierno que lideraba la calle Pou, ¿no? Entonces ahí hay un punto que obviamente está en diálogo permanente entre los distintos actores del ecosistema, es cómo va a ser esta reglamentación. Y después está el tema de México, que para mí es un caso, o por lo menos lo digo a título personal, por suerte Pedido Ya no opera en México, con lo cual no me meto en un terreno complicado. Para mí es un caso de lo que no debe pasar, por lo menos como técnica de política pública, donde el gobierno, un poco sin tomar los reclamos de la industria de cara a lo que consideraban podía ser negativo para avanzar en una regulación, toma una mirada mucho más rígida y establece o presenta un proyecto, obviamente que avanza legislativamente y lo logra aprobar, que básicamente establece que el trabajador de plataformas es un trabajador subordinado bajo relación de dependencia, y establece un montón de condiciones que por ahí lo podrían asemejar a una normativa laboral como la solemos entender nosotros acá en Argentina. Y yo digo, más allá de la discusión de la naturaleza, ¿no? Digo, qué mala oportunidad o qué oportunidad perdida de justamente no generar consensos, que era un poco lo que decía Vanessa, donde todas las partes del ecosistema estemos tratando de buscar, quizás no la regulación ideal, pero sí la posible, tratando de que estén todos tirando para el mismo lado. En definitiva, un poco nosotros como plataforma y somos empresas basadas en datos, lo que buscamos siempre es, cuando damos estas discusiones, mostrar que en definitiva lo que nosotros pregonamos o tratamos de defender, lo hacemos convencidos que es sobre todo en beneficio de los trabajadores. No solo del usuario, no solo la plataforma o el comercio, al cual obviamente vende sus productos a través de la plataforma, pero sino también teniendo como actor central al trabajador de plataformas. En este caso el de delivery, ¿no? Que es lo que estamos discutiendo, pero lo mismo pasa con el transporte de personas. Y nosotros en esa discusión lo que siempre planteamos es que el cambio de paradigma es patente, entonces tratar de encorsetar con los paradigmas de antaño las situaciones nuevas y las nuevas relaciones es un error que genera el efecto contrario de lo que uno quiere hacer. En vez de proteger y mejorar los derechos o las características del trabajo del trabajador de plataforma, lo que terminás haciendo es matando el ecosistema, perjudicando al trabajador de plataforma, perjudicando al comercio, perjudicando al usuario, y en definitiva nos perjudicamos todos. Entonces hay que buscar, de alguna manera, trabajar todos de manera conjunta en identificar cuál es la manera en la cual podemos garantizar la modalidad de trabajo y la modalidad de funcionamiento de este ecosistema, aprovechando el funcionamiento en beneficio de todos. Entonces es un poco lo que yo tengo de mirada. Sí rescato, por ejemplo, y para el caso de Brasil, que lo trajo a colación Vanessa, para que vean cómo a veces la ideología que está tan marcada en estas discusiones se corre un poco, ¿no? Y da lugar también al sentido común y a la discusión con datos. El gobierno de Brasil, que no logró pasar esta ley todavía, pero digo, Lula como cabeza del gobierno de Brasil, plantea ante el Parlamento un proyecto que habla de autónomos con derechos, ¿no? O por lo menos lo ven de esa manera, con lo cual el mismo Lula, que es el principal representante de los trabajadores históricos en un país con una fuerte impronta sindical como es Brasil, comprende, a mi entender, de que con los cánones tradicionales no se podía empujar una legislación en este sentido, y reconoce que estos nuevos trabajadores estamos frente a una figura de independientes, prestadores de servicio, y entonces se concentran, por lo menos en el proyecto de ley, que como les digo no tuvo todavía, no tiene vigencia, pero básicamente se concentra en otorgar mayores protecciones a la seguridad social, seguros, digamos, lo que en definitiva están reclamando cuando uno escucha a los trabajadores de plataforma, que no están poniendo en juego, o por lo menos no plantean la dicotomía entre queremos una relación de trabajo dependiente. Ellos ya tienen en claro que les gusta manejar su tiempo, que
que les gusta ser independientes, que les gusta manejarse con flexibilidad. Entonces los reclamos pasan por otro lado. Entonces saca del escenario esta discusión de, che, esto es ley de contrato de trabajo, no lo es, no. Lo zanja por el lado de la autonomía y la prestación de servicios, pero de alguna manera establece obligaciones para las plataformas para otorgar mayores niveles de protección, seguridad social, etcétera, etcétera. En Colombia pasa exactamente lo mismo. Nosotros no operamos Colombia, pero bueno, Gaby es de Rappi y es colombiana. Básicamente lo mismo. Se habla de un prestador de servicios donde la protección a la seguridad social y el aporte y contribución también para la vejez y algunas protecciones adicionales se reparte en sus cargas entre el individuo que presta el servicio y la plataforma. Y creo que no son países que uno podría decir, bueno, son liberales de derecha, ni mucho menos, todo lo contrario. Suelen ser países o gobiernos que tienen una fuerte visión protectoria de los derechos del trabajo, pero creo que lo que pasó ahí es que se habló con datos, se dio una discusión sincera, abierta, y se puso sobre la mesa el beneficio de todos, el interés general. Entonces creo que yo como reflexión, creo que es un debate súper interesante, a mí me apasiona. Quedo a disposición para todos los que están acá hoy, las autoridades de la facultad, lo que quieran, cuando quieran profundizar, y también cuando volvamos de Ginebra, que yo voy a estar viajando allá para dar este debate. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Nicolás. Me vino bien hablar último porque me quedé con un pedazo de cada uno de los que dijo. Lo fui anotando acá, voy a tratar de no olvidarme de nada, pero con eso que vos arrancaste a decir, que lo viejo sirve, digamos, de todo esto rescatar que estamos evidentemente a adelantos tecnológicos que nos hacen cambiar el laburo, que hubo una crisis de salud que también impulsó ese cambio, pero eso no nos puede hacer olvidar de que el orden de todo y de la modernidad viene a través de las instituciones. Y hay instituciones que hoy existen y que nos pueden permitir, sin dejarlas de lado, sin cambiar todo lo que existe, utilizando lo que está, analizándolo y siempre con una visión de mejora, así como, para no terminar en las discusiones eternas que tenemos que discutir la nueva ley de contrato de trabajo, tenemos que discutir el nuevo ámbito laboral, que sí lo debemos discutir, pero son charlas que van a terminar en el infinito porque cada uno tiene su visión del mundo laboral. Yo también soy peronista, muy peronista, entonces creo en el equilibrio entre el capital y el trabajo, absolutamente, pero sí tenemos que entender que este auge, en particular de las aplicaciones estas que tienen que ver con la gente en la calle repartiendo cosas, se han incrementado también por la crisis que tenemos en otras actividades y por la aspiración de la gente más joven de manejar sus tiempos. Se fueron diciendo en distintas charlas estas cosas que fueron apareciendo y creo que eso hay que tomarlo, analizar que desde el Estado hay herramientas, digamos, la seguridad social en el Estado agarra a la gente desde que nace, la va siguiendo, tiene una capacidad tecnológica para saber qué necesita hacer en cada momento, y acá empieza a aparecer un espacio y un hueco muy grande que tiene que ver con la etapa laboral, la mejor etapa laboral de todos nosotros, que es cuando estamos con ganas de hacer un montón de cosas y tenemos capacidad para hacer este tipo de trabajos, donde queremos manejar nuestros tiempos y que nos tienta. Yo trabajo, gano mi dinero, manejo mis tiempos, quizás eso implica que no esté muy registrado, que dependa de mí si en el futuro quiero tener algún servicio social. Y nos volvemos a dar cuenta, tomo lo que dijo el compañero, a los 30, a los 35 años, cuando ya tenemos una familia formada, queremos estar más seguros, queremos ver el futuro un poquito más programado, y ni les digo cuando llegan a mi edad, que tenés que empezar a jubilarte y empezás a ver, y a mí me ha tocado estar 20 años laburando en el ANSES, donde llegaba mucha gente y le teníamos que decir, mire, no tiene los 30 años de aportes. Entonces después surgió una herramienta del Estado que fue la mal llamada ama de casa, moratoria, donde se le dio a la gente la posibilidad de completar sus aportes. Eso es producto de que en algunos momentos de la historia de la Argentina hubo gente que no tuvo oportunidades de laburar como corresponde y con todos sus derechos.
en el nombre de la modernidad no podemos poner en juego de nuevo eso. No podemos poner en juego que dentro de 20 años tengamos el mismo agujero y que al Estado le signifique un gasto como el que significó. Digo, y resalto el respeto de las instituciones, ser pragmáticos en la discusión, no quedarnos, como decía hoy Vanessa antes, según a la comisión donde va, se analiza de una forma u otra, y eso depende mucho del título que se le pone. En todas las charlas surgió que son trabajadores, autónomos, independientes, en relación de dependencia, pero son trabajadores, y hay que analizarlos como tal. Los que pensamos como pienso yo, creemos que es por un camino que tiene que beneficiar tanto al que los emplea como a ellos, porque si no, no van a tener laburo en el futuro. Pero creo que amerita un análisis de la situación que estamos viviendo hoy, que la palabra libertad está mal usada y que la libertad es para algunas cosas y para otras no. Entonces digo, la libertad es poder elegir, pero desde el Estado, desde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, donde me ha tocado a mí desempeñarme más, tenemos que tener las herramientas para que nadie se equivoque, que nadie se deje llevar por alguna cuestión que tiene que ver con la libertad pasajera y el hipotecar el futuro, si quieren. Entonces creo que yo lo que puedo aportar, todos describieron cómo es la situación, no soy un conocedor muy profundo de la actividad, pero sí desde afuera digo, no tiremos por la borda todo lo existente para analizar esto que viene por adelante, porque lo existente es como decía vos recién, lo viejo sirve. Y en este caso sirve mucho, porque si no nos vamos a olvidar de todas las experiencias que tuvimos, como comentaba Vanessa recién, bueno, las amas de casa, los trabajadores del campo y un montón de otras actividades que a medida que el desarrollo de la humanidad avanza y las industrias avanzan, sin un salto tan grande como el de la tecnología, que ha generado todo un montón de preguntas, han permitido que los convenios colectivos de trabajo se vayan mejorando. Esto de que no, la ley de contrato de trabajo es mala, es una parte de la gente que dice eso, que tiene intereses directamente identificables de por qué es eso. La ley de contrato de trabajo es buena, hay que mejorarla. Hay actividades como la de ustedes que claramente han generado una necesidad no de desregulación, de regulación. El orden es necesario para la vida de una sociedad y nosotros somos responsables de que esa sociedad no camine por un lugar que después nos pega de frente contra una pared. No sé qué más puedo agregar, creo que agradezco que me hayan invitado porque es importante que no dejemos de ver que el Estado tiene que estar presente. Lo dijeron acá, el Estado debe estar presente, porque si no la regulación entre particulares siempre termina volcándose para el más fuerte. Y lo dijo Vanessa. Hoy el más fuerte puede ser, en el caso de la relación de dependencia entre un trabajador y una empresa, la empresa. Pero seguramente arriba de esa empresa hay muchos más poderosos, que no sabemos cómo termina la relación. Entonces, por una cuestión de equidad, de principios, de justicia social, aunque algunos crean que es parte del demonio, de justicia social, nosotros tenemos que hablar por todos los actores de la economía, que es una sola, sin ninguna duda, y que tiene que ver con el que pone el capital, pero también el que pone el trabajo. Gracias. Gracias, Alberto. Miren lo que dice la OIT en varios pasajes de este trabajo que hace previo. Vieron que la OIT 2 años antes empieza a trabajar el tema para llegar el año en el cual lo vota, ¿no? Que sería este año 2025, y vota la norma que va a ser de norma que después los países van a tener que ratificar y depositar en la OIT para que se convierta en vinculante en cada uno de los países, ¿no? No sé por qué hace poquito salió un fallo de la Corte con una singularidad donde decía que una norma argentina que ratificaba, una ley argentina que ratificaba una convención de la OIT, no había sido, no había sido depositada en la OIT, por eso no era válida. Por eso digo, ratificada legalmente y depositada en la OIT. Parece una pavada, pero no lo es.
Por ejemplo, todo miembro debería adoptar medidas para asegurar que, al aplicar el convenio, un convenio posible de la OIT, los trabajadores de plataformas digitales gocen de una protección no menos favorable de la que gozan otros trabajadores en situación comparable, ¿no? Esto es lo que la OIT, como oficina de OIT, está recomendando a las partes, al sector empleador, donde irá acá el colega, y al sector trabajador, donde va a ir Marcelo y el sindicato así. La oficina de la OIT recepta esas partes y da su opinión. Todo miembro debería exigir que las plataformas digitales de trabajo adopten disposiciones apropiadas en la medida que sea razonable y factible para prevenir accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y cualquier otro daño para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo. Rápido lo digo, ¿no? Dice, otro punto, dice, cuando los regímenes de seguridad social existentes no brinden protección a todos los trabajadores de plataformas digitales frente a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los miembros de los países deberían aplicar medidas eficaces para extender progresivamente el acceso a dicha protección a los trabajadores de plataforma excluidos. Digo, porque sobre estas bases empezamos a laburar el año pasado y vienen laburando desde antes, como bien dijo Marcelo. Todo miembro debería adoptar medidas para asegurar la clasificación correcta de los trabajadores de plataformas digitales vinculada a la existencia de una relación de trabajo. Esto no lo dice el sector de los trabajadores, no lo dice, lo dice la oficina de la OIT, digo, ¿no? Basándose principalmente en hechos relativos a la ejecución del trabajo y a la remuneración de trabajadores de plataformas digitales, teniendo en cuenta la recomendación sobre la relación de trabajo 2006, número 198, etcétera, etcétera, etcétera. No, grosso modo, quería traer a colación, ya que se dijo que este año va a estar este debate en la OIT, lo que ya adelantó la oficina propia del organismo internacional para esta regulación. Obviamente, sigo creyendo que mejor que la OIT es la negociación colectiva argentina. Nada más. Gracias, diputado.